Hola, buenos días, tardes, noches o lo que sea cuando vean esto. Yo soy Editora con un nuevo capítulo de Kai, el Señor del Caos. Antes de iniciar, me gustaría agradecer a todos los que siguen viendo los videos a pesar de la gran actividad del canal. Recuerden que pueden pedir su saludo en el comentario fijado justo abajo. Sin más relleno, empecemos. Una sensación de nerviosismo se cernía sobre Slaukenberg. Las festividades del levantamiento habían terminado, y la gente había vuelto al trabajo, aunque con el corazón encendido por la certeza de que su trabajo ya no servía al odiado Hiorbas. Los cambios ya eran evidentes. Se habían abierto las mazmorras, miles de familias se habían reunido y otras habían cerrado. La comida que se enviaba a los banquetes derrochadores que disfrutaban la aristocracia y los visitantes de otros mundos se usaba para alimentar a los lugareños, y los palacios dorados construidos para los supuestos nobles se habían convertido en dormitorios para albergar a quienes se habían quedado sin hogar debido a los proyectos de renovación que se desarrollaban en los barrios marginales que habían permanecido ocultos a la vista de los turistas. En lugar de un día libre cada 15 días, que se veían obligados a pasar postrándose en las iglesias de la eclesiarquía escuchando a sacerdotes corruptos que les decían que solo en la servidumbre abyecta sus vidas tenían valor, ahora los trabajadores tenían un día libre cada 8 días, para disfrutarlo como quisieran. Incluso las jornadas de trabajo se habían vuelto casi placenteras sin la constante amenaza de los supervisores, reemplazados por líderes elegidos entre los propios trabajadores que respondían a la nueva burocracia. Con cambios tan radicales logrados en tan poco tiempo, muchos se preguntaban qué nuevas maravillas traería el futuro. Algunos hablaban de traer la liberación al resto del imperio, liberando a sus hermanos que aún sufrían la opresión imperial bajo la luz de soles lejanos. Otros creían que debían priorizar su propia defensa, o buscaban el conocimiento que sus señores les habían ocultado los secretos de la máquina y de lo divino. Con las iglesias y catedrales del credo imperial abatidas tras la destitución de sus sacerdotes tiranos y masacrados como los viles déspotas que eran, el pueblo de Slaukenberg se encontró libre para explorar todo tipo de caminos espirituales, donde antes se habían visto obligados a seguir uno singular, despiadado y cruel que supuestamente los llevaría a los pies del trono dorado. Predicadores que portaban el emblema del Consejo de Liberación hablaron a multitudes cada vez más numerosas, hablándoles de los poderes que se oponían a la tiranía del imperio y recompensando con bendiciones a quienes demostraban su valía. No había dos almas que imaginaran el futuro de Slaukenberg con la misma claridad. Sin embargo, todos coincidían en una cosa: con Caín el Libertador guiándolos, solo les aguardaba la grandeza. 3 meses después del levantamiento, para mi propia sorpresa, todavía estaba vivo. Nadie había intentado matarme desde aquel incidente en la antigua fortaleza de las montañas. Mi plan de que Jurgen desatara sus poderes sobre los defensores mientras no supieran de nuestra presencia fracasó miserablemente cuando uno de los idiotas que me acompañaba resbaló, provocando un pequeño derrumbe que atrajo todas las miradas y las armas hacia nosotros. Frente a medio centenar de hombres, estaba seguro de que estaba a punto de morir. Jurgen era poderoso, pero no podía protegerme de tantas armas a la vez. Pero entonces el cardenal abrió la boca y sin querer salvó mi miserable pellejo. Trojiro Giorba había estado tan loco como el resto de su linaje, chillando sobre las torturas a las que sometería a cada rebelde que se atreviera a alzarse. Los detalles que había dado dejaban claro que tenía amplia experiencia en tales cosas, algo que yo estaba razonablemente seguro no era un tema que se enseñara en los seminarios de la eclesiarquía. Claro, el viejo capellán de Sones, allá en la Eschola, sabía un par de cosas sobre sermones apasionados y cómo castigar a los alumnos desobedientes, aunque yo nunca había sido sometido a esto último, pues tenía mucho cuidado de no ser descubierto por mis propias fechorías, pero incluso las peores amenazas de ese viejo tirano se quedaron cortas ante lo que Drogiro había prometido infligir a todos los hombres, mujeres y niños de Slaukenberg. El desquiciado discurso del cardenal había hecho que fuera muy fácil convencer al resto de los defensores de que dar la vida por ese hombre no era como ninguno de ellos quería morir. A juzgar por sus expresiones, la mayoría probablemente había pensado en dispararle al bastardo. Indignado por su traición, Trojiro cargó contra mí, echando espuma por la boca y empuñando una maza de energía que, evidentemente, no sabía cómo usar. Ni siquiera necesité la ayuda de Jurgen. Un paso al costado, un golpe hacia abajo, y le corté la cabeza. Desde entonces, había pasado el tiempo corriendo de un lado a otro como un pollo sin cabeza, intentando evitar que todo se desmoronara y que el planeta entero sucumbiera a la anarquía.
Me había movido por todo el planeta, reuniéndome con líderes locales, desviando sus halagos serviles, afirmando modestamente que todos éramos parte de la gloriosa liberación y fingiendo que me importaban un comino sus problemas. Ahora estaba de vuelta en la capital, que en mi ausencia y sin mi permiso había cambiado de nombre a Kainópolis, y mis intentos de cambiarlo se interpretaron como modestia y fueron completamente ignorados. Me habría molestado más si no fuera porque ya era demasiado tarde para fingir que no había sido parte de todo este lío cuando el imperio inevitablemente llamó a mi puerta. Con Slaukenberg más o menos unido bajo el Consejo de Liberación, probablemente aún quedaban algunos asentamientos menores que se mantenían al margen, esperando la bota imperial. Con razón, pensé, había llegado el momento de que la rebelión gobernara el maldito planeta. Y como yo seguía siendo el maldito libertador, eso significaba que yo también tenía que participar, o arriesgarme a que pareciera que no me importaban las masas que habían masacrado al régimen anterior. Decía mucho que no podía creer que un grupo de herejes y yo haríamos un trabajo peor que el gobernador anterior. Así fue como terminé aquí, sentado a la cabecera de una mesa con los demás miembros del Consejo de Liberación presentes. Nos reuníamos en una de las muchísimas salas sin usar del palacio del gobernador, que había elegido al azar y ordenado preparar para este fin, un poco paranoico por mi parte, pero preferí no darles a los demás la oportunidad de organizar nada. Una pancarta colgaba sobre nosotros, con el ridículo emblema que propuse para la rebelión durante una reunión antes del levantamiento. Había sido una broma para distender el ambiente, ya que los diversos representantes parecían estar a punto de llegar a las manos por diferencias estéticas, algo que no me habría importado de no haber corrido el riesgo de quedar atrapado en el fuego cruzado, pero todos se lo tomaron en serio y decidieron seguir adelante. Ahora, el diseño absurdo que había basado en un juguete de los alumnos más pequeños de la escuela estaba por todas partes, desde brazaletes de soldados hasta documentos oficiales que circulaban por la nueva burocracia. Jürgen, siempre su diligente ayudante, había preparado refrigerios, y yo, agradecido, di un sorbo de mi refresco mientras todos se acomodaban, intentando disimular mis nervios. Estaba armado, por supuesto, con mi fiel espada sierra y la pistola Volter que le había quitado al gobernador durante lo que podría llamarse nuestro duelo solo en el sentido más amplio del término. El Volter no era mi arma de distancia preferida a pesar de la imagen estereotipada de que todo comisario lleva uno para intimidar. Un rifle láser me parecía mucho más versátil y cómodo de llevar, además de más fácil de conseguir munición. Por desgracia, la maldita cosa formaba parte de mi imagen como el libertador, debido a aquel vídeo en el que le disparé en la cara a su antiguo dueño, mientras lo veían casi todos los habitantes del planeta, incluyendo a aquellos que probablemente eran demasiado jóvenes para un espectáculo tan macabro. Y como esa imagen era lo único que me mantenía la piel intacta, tuve que interpretar el papel y llevarla conmigo, aunque me habían quitado el águila y otros sellos imperiales. Bueno, me dije a mí mismo, es hora de empezar con esto. De todos los lugares donde podrían haber tenido lugar esta reunión, el general Malone, el oficial de más alto rango del Ejército Unido de Slaukenberg, como se había renombrado a las PDF después del levantamiento, todavía no podía creer que el Libertador hubiera ordenado que se llevara a cabo aquí. La vasta cámara, en cuyo centro se alzaba la mesa comparativamente pequeña alrededor de la cual estaban sentados, había estado llena de pinturas, esculturas y otras obras de arte, todas realizadas para honrar la supuesta gloria del linaje Giorba. Todos los gobernadores de Slaukenberg que provenían de ese odioso linaje habían estado representados allí. Pero ahora, no quedaba rastro alguno del propósito anterior de la sala. Las obras de arte cuya calidad había variado, al menos a nivel técnico. Malone no podía culpar a los artistas, muchos de los cuales habían trabajado bajo amenaza de graves daños físicos, por la fealdad de sus sujetos habían sido retiradas, ya sea quemadas, destrozadas o fundidas. Conocía al menos una estatua dorada realmente fea que había sido convertida en monedas conmemorativas entregadas a los soldados que participaron en el levantamiento, por ejemplo. En su lugar, una pancarta con el símbolo del levantamiento colgaba en lugar de las obras de arte desaparecidas. Como era de esperar de un diseño del Libertador, era elegante y engañosamente simple. Un círculo dorado se alzaba sobre un fondo verde, del color de los grandes campos de Slaukenberg, dividido en 4 partes por una cruz interna con un disco más pequeño en el centro. Cada una de las 4 subsecciones era de un color diferente: rojo, morado, azul y gris hierro, representando respectivamente a los E.
las doncellas, la camarilla de administradores del secretario jefe Jafar y, por último, pero no menos importante, a los tecnosacerdotes cuyas acciones habían impedido el bombardeo orbital de Slaukenberg. Esa bandera en particular, por supuesto, era mucho más elaborada que la mayoría, probablemente cosida específicamente para esta reunión. Cada una de las 4 secciones del disco central estaba adornada con el sello del grupo que representaba el puño acorazado de los EU. El extraño y ondulado sello de Lady Emily, la calavera con rueda dentada del Mechanicus y la luna creciente tuerta de los seguidores del cambio de Jafar. Era un símbolo de la alianza que había permitido al Consejo de Liberación derrocar a los Giorgas, algo que ninguno de los grupos habría logrado solo. Un recordatorio de la fuerza de la unidad y del papel vital que Caín había desempeñado en la forja de esta alianza. Al reunirlos aquí, en esta sala, bajo este símbolo, Caín les recordaba a todos lo que ya habían logrado juntos, así como el hecho de que, al final, él había sido quien derrocó al último gobernador Giorba, poniendo fin al dudoso legado que una vez habitó esta sala. Sin embargo, el Libertador no se había sentado en una especie de trono, como habría sido su derecho. En cambio, todos estaban sentados en las mismas sillas, que Malone estaba casi seguro de que habían sido tomadas de las habitaciones de los sirvientes y no de las del gobernador. Un recordatorio de que, en última instancia, eran sirvientes del pueblo de Slaukenberg, o un intento de distanciarlos de lo que los había precedido, el general lo desconocía. La mesa redonda entre ellos albergaba un proyector hololítico que mostraba una imagen de su mundo en lenta rotación, con runas que marcaban varios puntos de interés. Gracias a todos por venir, dijo el Libertador, dejando su taza. El hecho de que, a pesar de todo su poder, que siguiera bebiendo Recaf común era otra muestra de su dedicación a su rol como líder de Slaukenberg. Su ayudante estaba de pie tras él, otro recordatorio silencioso y discreto del poder que ostentaba el Libertador. Malone no lo había visto luchar con sus propios ojos durante el levantamiento, pero había leído los informes de las tropas que sí lo habían visto, y no cabía duda de que Ferik Jurgen era el hombre más poderoso individualmente. Las doncellas daban importancia a esta cualificación en Slaukenberg. El hecho de que alguien como él, que fácilmente podría haberse convertido en un señor de la guerra por derecho propio, decidiera seguir a Caín, era otro testimonio de la grandeza del Libertador. Hemos estado muy ocupados estas últimas semanas, continuó Caín, pero ahora que la situación se ha calmado un poco, es hora de debatir nuestro futuro. Sin duda, el futuro de Slaukenberg se enfrenta a muchos desafíos y peligros, pero si trabajamos juntos, confío en que podremos afrontarlos todos. Ante esto, todos en la sala se pusieron ligeramente erguidos, incluido Malone. Empecemos por lo obvio. General Malone, ¿cómo está el ejército? La moral está más alta que nunca, respondió Malone. Los hombres están muy contentos de liberarse finalmente de los Giorvas y exultantes por nuestra victoria. Me alegra oírlo, asintió el Libertador con una leve sonrisa. Supongo que pronto tendremos que confiar en ellos para proteger lo que estamos construyendo en este mundo. El Imperio responderá a nuestras acciones tarde o temprano, y no podemos esperar que sean comprensivos. Malone sintió que la cólera le subía al oír mencionar al odiado Imperio, pero la contuvo con un esfuerzo de voluntad. No le convenía perder la calma, no cuando Caín parecía completamente tranquilo, a pesar de tener más razones para despreciar al Imperio que cualquier otro en la sala. Después de todo, el Imperio no solo se había llevado a sus padres con sus interminables guerras de conquista y opresión, sino que también había intentado convertirlo en otro instrumento insensato de crueldad y control al convertirlo en comisario. Ahora que hemos gestionado las consecuencias del levantamiento, podemos empezar a aumentar el tamaño de Estados Unidos de inmediato, prometió Malone. Deberíamos poder duplicar nuestro tamaño efectivo en cuestión de meses. No habrá una movilización general, interrumpió Caín. Aparte de los reemplazos para los valientes soldados perdidos en el levantamiento, mantendremos el número de soldados que teníamos antes de la liberación, que... Pero le aseguro, señor Libertador, que la gente está deseando unirse. Protestó Malone, levantándose antes de darse cuenta de que se movía. No habría necesidad de reclutamiento, con solo llamar a voluntarios sería más que suficiente. Nuestro pueblo puede estar dispuesto a sacrificar su vida en defensa de Slaukenberg, respondió Caín con calma, pero preferiría que vivieran para contribuir a su prosperidad y disfrutarla. Además, nuestra base industrial actual no puede armar ni equipar adecuadamente a un ejército mayor. Incluso mantener el equipo actual será un desafío.
Además, intentar forzar la retirada del imperio por pura fuerza numérica es una vana esperanza. Difícilmente podemos igualar los recursos a su disposición, y jamás podremos igualar su disposición a sacrificar vidas en pos de la victoria. No podemos vencer al imperio en cantidad, así que deberíamos centrarnos en la calidad. Ya veo, dijo Malone, parpadeando al comprender. El Libertador tenía razón, por supuesto, pero él conocía mejor el imperio en general que el resto del Consejo, siendo el único miembro que no había pasado toda su vida en Slaukenberg. Tienes razón. ¿Tienes alguna sugerencia sobre cómo podríamos hacerlo? Parece que se lo tragó, pensé mientras Malone se sentaba, aceptando mis argumentos. Lo cual demostraba lo bajos que habían sido los estándares para los altos oficiales en el PDF de Slaukenberg. A pesar de su cambio de nombre, la estructura de los EU permaneció prácticamente igual tras la purga y el reemplazo de los leales a Giorba. En la mayoría de los ejércitos, esto habría provocado un período de caos, ya que los oficiales recién ascendidos luchaban por asumir sus nuevas responsabilidades. Sin embargo, dada la calidad o más bien la falta de ella de los hombres que fueron fusilados por sus propias tropas al inicio del levantamiento, la eficacia general de la milicia de Slaukenberg había aumentado. Al fin y al cabo, la gran mayoría de los ejecutados por traición al pueblo habían sido designados políticamente por la nobleza, más interesados en el supuesto prestigio de sus puestos y el salario asociado que en cumplir con su deber. También estaban liderados por un grupo de cultistas de Korne que, después de enfurecerse por su incapacidad para detener las exacciones de los Giorbas durante generaciones antes de finalmente tener éxito en eliminar a toda la familia, ahora creían que cualquier problema podría resolverse mediante la aplicación de violencia en cantidades suficientes. Si no mantenía las apariencias, los líderes de serían los primeros en buscarme la cabeza. Por suerte, mis desventuras durante el levantamiento y después les habían hecho creer que yo era una especie de heroico defensor del pueblo, que se preocupaba por los soldados rasos y siempre estaba dispuesto a luchar en primera línea, junto a ellos o incluso por delante. Semejante reputación era un arma de doble filo, pero como cualquiera que haya luchado con una espada sierra te dirá, todo es cuestión de cómo se usa, como acababa de hacer para convencer a Malone de que aceptara mi sugerencia de mantener el tamaño actual del Ejército de Liberación. Porque la verdad era que no esperaba que el enfoque en mejorar nuestras tropas existentes marcara una gran diferencia. En mis pocos despliegues junto a la guardia durante mi breve etapa como cadete comisario antes de que consiguiera fastidiar a mis instructores para que me graduaran y así librarme de su cada vez más ralo cabello, el Astra Militarum contaba con mucho mejor equipo y entrenamiento que las milicias planetarias de casi todos los mundos hipermilitarizados. Y Slaukenberg, aunque habría sido un lugar muy agradable para vivir de no ser por los cultos herejes que lo dirigían, definitivamente no era uno de ellos. Pero cuantos menos cuerpos tuviéramos que arrojar a la picadora de carne cuando llegara inevitablemente el castigo imperial, más fácil sería que el imperio recuperara a Slaukenberg. Sabotear la rebelión de esta manera podría parecer contradictorio, ya que no solo el resto del consejo se volvería contra mí en un instante si se enteraran de lo que hacía, sino que, con toda probabilidad, sería un objetivo prioritario para su eliminación. Sin embargo, la simple verdad era que Slaukenberg tenía una mínima posibilidad de resistir con éxito al imperio a largo plazo. Siendo así, una campaña más corta con suerte resultaría en menos bajas civiles y consecuencias menos graves para la población en general. Y lo que es más importante, facilitaría fingir mi muerte y desaparecer en uno de los transportes de la flota de recuperación, lo que me permitiría cambiar discretamente de identidad y dejar atrás tanto mi participación en esta herejía como mi reclutamiento forzoso en el comisariado. Todavía tendría que preocuparme por Emily, por supuesto, pero a estas alturas estaba seguro de que no podía leer mis pensamientos desde la disformidad más de lo que lo había hecho cuando estábamos en la misma habitación o mucho más cerca, como había sucedido muchas veces. Debería poder darle largas para encontrar 1 o 3 buenos exorcistas, y sin duda sabotear esta rebelión desde dentro me daría elogios del emperador. Me negaba a creer que hubiera aprobado a los Giorbas, simplemente tenía cosas mucho más importantes que ocupar su tiempo. La razón por la que hacía esto era que, tras varias semanas de ansiedad y terror abrumador mientras reflexionaba sobre mi situación, había descubierto que mi mejor opción para evitar la condenación eterna era sabotear sutilmente la capacidad de defensa de Slaukenberg. De esa forma, cuando llegara inevitablemente el castigo del imperio, la reconquista del planeta se desarrollaría de la forma más fluida e indolora posible.
Por supuesto, yo mismo tenía toda la intención de encontrar una forma de escapar del mundo antes de que el comisariado o peor aún, la Inquisición me pusiera las manos encima. Fingiría mi muerte, me colaría en una de las naves con capacidad de disformidad que traían a las legiones del emperador para aplastar la rebelión y desaparecería sigilosamente. Y necesitaba hacerlo de forma sutil para que los lunáticos de la mesa no se dieran cuenta de lo que hacía, ni Emily tampoco. Tenerla encaprichada conmigo ya era bastante complicado. No quería imaginar cómo se manifestaría su ira. Tenía muchísimas ganas de rezarle al emperador para que me ayudara, pero presentía que no sería buena idea en ese momento. Así que, en lugar de eso, seguí adelante y seguí el juego. Claro que sí, respondí a la pregunta de Malone. Primero, tendremos que hacer algunos cambios en el entrenamiento de los soldados. Tú y los demás hicieron lo mejor que pudieron, pero con los lacayos de los Giorvas al mando, la antigua FDP no pudo alcanzar su máximo potencial. Además, también tendremos que mejorar el equipo, y para eso, me giré hacia otro miembro del Consejo de Liberación. Contaremos con usted y su orden, magos Thessalon Kappa. Thessalon Kappa parecía un tecnosacerdote típico, más máquina que carne, con 4 lentes verdes brillando en la sombra de su capucha. Era el líder de los miembros del Adeptus Mechanicus que se habían unido a la rebelión. Un mundo como Slaukenberg no necesitaba muchos agentes del emperador mecánico, por supuesto, pero aún así había varios cientos de ellos en total, principalmente encargados del mantenimiento de las turbinas que descansaban en el fondo de los océanos del planeta. Combinadas con una red energética planetaria, las vastas estructuras submarinas proporcionaban a Slaukenberg toda la energía que pudiera necesitar, sin necesidad de estropear la vista de los turistas desde sus habitaciones con una imagen tan tosca como la de una central de combustión de Prometeo. Dada la escasa industria del planeta, una parte considerable de ese suministro de energía se desperdiciaba o se gastaba en usos frívolos, como calentar saunas en retiros montañosos para la élite visitante de otros mundos. Todo era, según me dieron a entender, una maravilla de la ingeniería, milenaria y considerada el lugar más sagrado del Mechanicus en Slaukenberg. Thessalon Kappa distaba mucho de ser el tecnosacerdote de mayor rango del planeta, pero era quien se encargaba de todo el mantenimiento de los generadores, mientras sus superiores se pasaban el tiempo meditando o enfrascados en interminables debates. Según los informes de inteligencia de Christabel, pasar un día de más escuchando a sus superiores discutir doctrinas oscuras y sin sentido había sido demasiado, y habían perdido la cabeza, matándolos a todos antes de unirse a la rebelión. Por suerte, por lo que pude ver, solo querían trabajar en sus máquinas. Que los Cowboys fueran los más cuerdos del grupo no era precisamente una gran noticia, pero supongo que era mejor que la alternativa, sobre todo porque eran ellos quienes controlaban la pequeña flotilla de naves espaciales que orbitaban Slaukenberg. ¿Qué necesitas de nosotros, Libertador?, preguntó Thessalon Kappa con su voz artificial. Primero, ¿está todo bien con los generadores?, pregunté. Sí, Libertador. Los recursos adicionales que nos enviaste tras el levantamiento nos han permitido solucionar los problemas de mantenimiento que los Giorvas habían dejado agravar. Bien. Si los generadores fallaban, no apostaría ni un solo crédito por mis posibilidades de escapar de los disturbios subsiguientes, y mucho menos mi vida. ¿Puedes ceder a algunos de tus hombres para ayudar a construir nuevas fábricas? La industria turística que empleaba a muchos de nuestros ciudadanos está y seguirá muerta, y Slaukenberg necesita valerse por sí misma para sobrevivir a las tribulaciones que se avecinan. Eso es posible, respondieron con un zumbido. Por lo que dijiste, supongo que estas fábricas estarían diseñadas para fabricar armas para las Fuerzas Armadas, ¿no? Exactamente, confirmé. Nuestras bases de datos no contienen los patrones sagrados para la construcción de rifles láser u otras armas, señaló Thessalon Kappa. El armamento de la Fuerza de Defensa Planetaria fue importado de otros planetas. Eso no era sorprendente. El Administratum no veía con buenos ojos que los mundos desarrollaran la capacidad de producir su propio armamento, considerándolo una señal de ambiciones rebeldes por parte del gobernador. En cambio, los mundos imperiales que querían defenderse se vieron obligados a depender de las importaciones de mundos forja autorizados. Bueno, tenemos un montón a mano. ¿Qué tan rápido aprenderías a hacer uno si te dejáramos desmontar un montón? No debería tardar mucho, respondieron finalmente, tras varios segundos de reflexión silenciosa.
Hemos adquirido práctica en la ingeniería inversa de componentes gracias a los años que hemos dedicado al mantenimiento de los generadores que deberían aplicarse en este escenario. Y podemos empezar la construcción de las fábricas mientras la investigación está en curso para ahorrar tiempo. Bien, bien. Pero los rifles láser por sí solos no serán suficientes. Hemos confiscado varias piezas de blindaje, ¿verdad? Le pregunté a Malone, quien asintió. Sí, confirmó. Giorba, que su alma arda en el fuego de las forjas de Corne, las compró de fuera del mundo para sus secuaces, para darles la imagen de invencibilidad, a petición de ese bastardo de Arken. Claro que eso no lo salvó de ti. Sí, bueno, aún podríamos usarlos, dije, restándole importancia a su mención de mi enfrentamiento con ese carnicero, lo que sin duda reforzó mi reputación de héroe modesto ante sus ojos, antes de volver al Magos. Si queremos tener una verdadera oportunidad de defender nuestra posición cuando el Imperio nos llame, necesitamos que encuentres la manera de construirlos para todas nuestras fuerzas, así como reemplazos para los tanques y la artillería que usa E. Una a una, las lentes parpadearon. Será todo un reto, pero confío en que estaremos a la altura. Sé que lo harás. Una última cosa, sin embargo. Me preparé. Esto iba a ser complicado, pero el día que no pudiera superar socialmente a un tecnosacerdote, juraría no beber a Masek. Las fábricas no usarán sirvientes. Tendrás que diseñarlas para que usen trabajadores completamente humanos. ¿Por qué? Preguntó Tessilon Kappa con su voz absolutamente impasible. Porque, expliqué, Slaukenberg ya no tiene una población criminal digna de mención, ahora que hemos vaciado las cárceles de gente que los Giorvas encerraron sin motivo alguno. Aún quedaban algunos presos después de liberar a los inocentes y a aquellos que las sectas creían que podían utilizar, pero no muchos. Además, dudo que tengan las instalaciones para crear más en las cantidades necesarias para alcanzar la producción industrial que vamos a necesitar. Es cierto, confirmaron. Y no podemos pedirlos de otro lugar. Algo zumbó y chasqueó bajo sus túnicas. No consideré cuánto han afectado los acontecimientos recientes a los paradigmas con los que me guío. Mi gratitud por iluminarme, Libertador. De nada, dije con un suspiro de alivio. Pero como las fábricas estarán atendidas por trabajadores sin refuerzos, necesitarán las debidas precauciones de seguridad. No quiero que las ruedas de la industria se engrasen literalmente con la sangre de nuestra gente, ¿entiendes? Yo, por supuesto, no era un tecnosacerdote. Pero había vislumbrado las vastas cadenas de montaje de la manufactoría del Imperio, donde se ensamblaban tanques por docenas a diario, listos para entrar en combate. Escondiéndome tras una fachada de preocupación por los trabajadores, podía asegurarme de que nuestra producción de armamento se mantuviera lo más baja posible. En cuanto a permitir que los mecánicos improvisaran, bueno, el poco conocimiento que tenía sobre las costumbres del culto a la máquina me indicaba que era una pésima idea, y que intentar crear algo nuevo en lugar de replicar fielmente los diseños de nuestros ilustres antepasados era inútil. Dado que estos diseños se habían forjado cuando él, en la Tierra, caminaba entre nosotros, eso tenía sentido para mí. El Libertador hablaba en serio. Tessilon Kappa se dio cuenta con un pulso de algo que, en un humano no aumentado, podría haberse llamado shock. Lo que el Libertador sugería eran todas las medidas que ellos mismos habían intentado implementar, reformas que, según sus cálculos, ayudarían a aumentar drásticamente la productividad del trabajo en los generadores. Siempre habían sido rechazadas por sus superiores, por supuesto, pero ahora esos molestos cúmulos de óxido ya no existían. Los servidores podían ser útiles, pero en opinión de Tessilon Kappa, trabajadores entrenados con equipo de protección lo serían mucho más. Era la obsesión del Mechanicus por el secretismo, o quizás la herramienta de control que representaban los omnipresentes recordatorios del castigo por la rebeldía que representaban los servidores, lo que los mantenía en uso en todo el imperio. Sus superiores habrían argumentado que se necesitaban sirvientes para evitar el uso del temido silicum animal, la inteligencia abominable, pero eso era completamente falso si lo pensabas un momento. Por ejemplo, ¿qué sentido tenía convertir a alguien en sirviente cuya única función era llevar cajas de un extremo a otro de una habitación? Un trabajador humano podría hacerlo igual de bien con las herramientas adecuadas, y también podría hacer muchas otras cosas. Quizás era el tiempo que Tessilon Kappa dedicaba a trabajar arduamente para mantener los benditos generadores en funcionamiento lo que influía en sus percepciones, pero lo dudaban.
Tessilon Kappa disfrutaba trabajando en los generadores, a pesar de que las cosas se habían vuelto cada vez más difíciles a medida que el gobernador recortaba sus fondos y sus superiores hacían perder el tiempo a todos con debates teológicos que, en realidad, solo conseguían obligar a sus subordinados a escuchar sus desvaríos, mientras había trabajo urgente que hacer para mantener los generadores en funcionamiento. La majestuosidad de los antiguos motores era imponente, pero no habían ignorado que, si las cosas seguían como hasta ahora, estas maravillas acabarían por descomponerse, por mucho que se esforzaran. Por eso se habían unido a la rebelión, aunque no podían negar la enorme satisfacción personal que sintieron al desactivar los herméticos de sus superiores mediante la aplicación generosa de energía cinética. Fueron sometidos a tal trato que la gran mayoría de sus colegas se unieron a ellos, y no se arrepintieron, pues Caín cumplió las promesas que hizo al forjar la alianza y les proporcionó los recursos y la mano de obra adicionales que se vieron obligados a rogar a los Kiorbas. Y ahora esto. Una oportunidad para construir algo nuevo y aprender, no porque les fue entregado, sino reconstruyéndolo con su propio esfuerzo. Y una oportunidad para implementar las medidas de seguridad que habían sugerido una y otra vez tras perder sirvientes y tecnosacerdotes en accidentes, solo para que les dijeran que sus muertes fueron culpa suya por su falta de piedad, ofendiendo al espíritu máquina. Entiendo, respondieron al Libertador. Empezaré a trabajar en ello de inmediato. General Malone, le pediré que nos proporcione las muestras que necesitamos. Por supuesto, respondió el general. Espero trabajar contigo, magos. Gracias por ver el video. Si les gustó, no olviden dejar su like y comentario para que pueda dejarle su corazoncito. Sin más, que tengan un hermoso día. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats.